Muy buenos días con todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Hoy estamos lunes 13 de julio del año 2020. Hoy vamos a repetir el tema, el número 3. ¿Quiénes son las iglesias de Caín? ¿O quiénes pertenecen a la iglesia de Caín? Y otro día vamos a hablar lo que es quiénes pertenecen a la iglesia de Abel. Hoy, Despertando Conciencia, un programa más. ¿En qué sitio de la Biblia dice que somos de Caín o somos de Abel? Bendito es el Adonai, bendito es el Kadosh, Padre de nuestro Adonai Yahshua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua el Mesías, según el puro afecto de su voluntad. Que Alei me los bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos, familiares y cualquier tipo de persona que estén buscando en el Mesías para aprender la palabra de Alei, la palabra de Dios. Vamos ahora. Oh Padre Kadosh, que reina en los cielos y en las alturas, estamos agradecidos una vez más. En tu misericordia tú nos has sostenido y en tu misericordia nos está dando una oportunidad. Permítanos discernir, comprender tu bendita palabra. Permítanos ser participantes en la iglesia de Abel y no en la iglesia de Caín, Padre. Y escríbenos nuestro nombre en el libro de la vida. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yahshua el Mesías. Amén. Adonai. Amén. Acá vamos a ver, recordemos cuando recordemos que Adán y Eva, cuando cometieron en pecado, trajo las desgracias. Pero nacieron sus dos hijos, uno que es mayor, Caín, y su hermano menor, Abel. ¿Me entiende? ¿Por qué Abel interesó en servir a Dios y por qué Caín no le interesó servir a Dios? Antes de ir a Abel y a Caín, los primeros padres, Adán y Eva, cuando cayeron en pecado, vieron el mundo que estaba en desgracia, claro, destruyeron por su pecado, vieron ellos que el mundo estaba en desgracia por sus pecados y también se dieron cuenta que ellos han atentado contra la ley y contra la autoridad divina y contra la bandera del Kadosh, del Santo. ¿Me entiende? Pero para librarse de la condenación segura del hombre, tenía que hacer un sacrificio de animales. Pero este sacrificio de animales apuntaba que el Mesías, el Cordero realidad, que dice la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 dice así: He aquí el Cordero de Alei, que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? ¿Es el Cordero del animal? No, sino el Cordero realidad. Pero siempre
Adán y Eva, los primeros hombres, antes que el Mesías muera, ellos sí estaban bajo la ley y a la vez estaban bajo la gracia cuando ofrendaba el sacrificio perfecto que era el cordero. Preguntemos, vamos a leer lo que dice un testimonio de Elena de White, el espíritu de profecía. Mira lo que dice acá. Así como en la antigüedad, los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, sobre la víctima el animal. Y por la sangre de este animal se transfería figurativamente en el santuario terrenal. Claro, todavía no se había hecho el santuario terrenal cuando Adán y Eva que llegaron a pecar. Y ellos tenían que experimentar la muerte del animal. Preguntemos, así también en el nuevo pacto, cuando el Mesías vino, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre el Mesías, transfiriendo de hecho al santuario celestial. Quiere decir, cuando el hombre Adán trajo el cordero, antes de matar tenía que reconocer su pecado, reconocer la autoridad de la ley. Cuando Dios le dijo, si tú comes el fruto prohibido, vas a morir, ¿qué cosa es? Una autoridad que salió de la boca de Dios. Ninguna persona puede desafiar contra la autoridad máxima. Entonces, el hombre al traer el cordero, el animal, tenía que reconocer la autoridad de la ley que él ha ofendido en grande manera. Él ha ofendido en grande manera. Y por eso tenía que ser puesto por medio de su fe al santuario terrenal que Moisés iba a traer acá a la tierra. Por eso, mis estimados amigos, uno tiene que darse cuenta en qué posición se encuentra uno. En qué posición se encuentra uno y ahora. Y como el Mesías vino a la tierra y cargó nuestros horribles pecados, también nuestra fe, la fe que Dios nos ha dado a nosotros, tenemos que mirar al santuario celestial, porque el Mesías vino y cargó nuestros horribles pecados. ¿Me entiende? Pero el Mesías, el que el Padre Kadosh le ha demandado al pueblo de Israel que trayera unos corderos, pero perfectos y no magullados. ¿Me entiende lo que dice en Levítico capítulo 22, versículo 20 hasta el versículo 24? Repito, Levítico capítulo 22, versículo 20 hasta el versículo 24. Dice así: asimismo, cuando alguno ofreceréis sacrificio en ofrenda de paz a Yahweh, creador del cielo y la tierra, al santo, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Versículo 22. Levítico capítulo 22, versículo 22. Dice la Biblia: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis eso al Kadosh, al santo,
ni de ellos podréis ofrenda encendida sobre el altar de Yahweh. Versículo 23. Buey o carnero, que tenga de más o de menos, podréis ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Versículo 24. No ofreceréis a Yahweh, creador del cielo y la tierra, a Dios, animales con testículos heridos, o magullado, rasgado, cortado, ni en vuestra tierra no ofreceréis. ¿Me entiende lo que dice? Quiere decir, cuando el Padre Kadosh le ha dado una regla al hombre, Adán y Eva, ¿qué tipo de ofrecimiento tenía que hacer para librarse de la condenación del pecado y para librarse de estar bajo la ley? ¿Me entiende? Entonces, Aleí, el Padre Kadosh, Aleí, ese es en idioma hebreo. Y ahora, en idioma greco-romano de Aleí, significa de greco-romano Dios. Creo que voy a decir la palabra Dios. Dios ha dado una orden específica, qué tipo de animal y cómo se debe sacrificar. Un animal sin defecto, perfecto tiene que ser. El animal era retirado de un año de la vacada de la madre y era sacrificado un animal tierno, sin ningún hueso quebrado. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué el Padre Kadosh ha mandado específicamente qué tipo de animal tenía que ser? Tenía que ser perfecto, sin mancha, sin arruga, sin enfermedad y sin huesos de quebrado. Así Dios demanda un cordero perfecto de Adán y Eva antes que el Mesías venga. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué Dios lo demandó al hombre Adán y Eva y lo plantó un árbol en el Edén? Señal que era la bandera de Dios. Él mismo plantó la bandera. Él mismo plantó la ley de Dios, expresado en la palabra, diciendo, no comerás. La palabra no es una orden, que no se puede violar. ¿Me entiende? Entonces, Dios lo escribió en la mente, en el corazón y expresado en su palabra. ¿Cuál es la razón? Y cuando el hombre tenía que sacrificar el cordero, tenía que mirar su vista ¿a dónde? Al santuario terrenal que iba a poner un día acá en la tierra. Estamos hablando de Adán y Eva. Y así los padres tenían que comunicarle a la generación de todas las generaciones. Mira lo que dice la Biblia en Salmos capítulo 72. Acompáñenme ustedes en Salmos capítulo 72. Discúlpame que dice en Salmos capítulo 78, no era 72. Salmos capítulo 78, versículo desde el 1 hasta el versículo 6. Escucha, mira. Salmos capítulo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, su palabra. Inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Versículo 2. Salmos 78, versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Versículo 3. Salmos 78, versículo 3.
los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron. Versículo 4. Salmos capítulo 78, versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Yahweh, creador del cielo y la tierra, y su potencia, y las maravillas que hizo. ¿Me entiende? Y por eso, versículo 6, Salmos capítulo 78, versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuente a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olvide de las obras de Aleí, que guarde sus mandamientos. Versículo 8, Salmos 78, versículo 8. Y no sea como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dice la misma Biblia, el salmista David aclara que los padres de sus hijos contaban a sus hijos de sus hijos, nietos, bisnietos, todas las generaciones nuevas contaba de Adán y Eva, cómo Adán y Eva transgredieron la ley y cómo ha sido destituido de la tierra. ¿Me entiende? De la tierra del Edén. Era necesario hacer un sacrificio, pero lo contaron Adán y Eva a sus hijos Abel y Caín. Así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales habían sido contaminados, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Hemos leído acerca del sacrificio, el conflicto de los siglos. Les recomiendo que compren ustedes el conflicto de los siglos. La autora por Elena de White, escrita en el año 1800, antes que aparezcan las grandes ciudades y antes que sea destruido las torres gemelas. Ella lo detalla cómo ha sido destruido la torre gemela. Escrito por Elena de White, Conflicto de los siglos, página 474, párrafo 2, capítulo 24. Repito, Conflicto de los siglos, página 474, párrafo 2, capítulo 24. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Antes que sea destituido Adán y Eva del Edén, automáticamente ha sido destituido de la gloria de Dios porque desafió primero contra Dios mismo, comiendo el fruto prohibido, obedeciendo a su mujer, la Eva, y la Eva obedeció directamente a Satanás. Entonces el hombre fue castigado, culpable 100% el hombre por no usar el raciocinio, porque él es el jefe, porque la Eva salió de la costilla y por eso el hombre rinde cuenta. Pero no se salva la mujer, también Dios le buscó a la Eva para que rinda la cuenta. Pero la Eva echa la culpa al diablo, y el diablo, ¿a quién lo echa la culpa? A nadie. Entonces, ¿quién es mayor culpable? El hombre Adán, por ser la cabeza, la autoridad. ¿Me entiende? Y por eso automáticamente
ha sido destituido de la tierra. Porque ahí no vemos que Dios es amor. En el siglo XV, por primera vez aparece la palabra amor con la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan en el mismo diccionario, el Strong, la palabra amor, no existe la palabra amor, sino la palabra keshet. Y la palabra keshet viene del idioma hebreo, quiere decir misericordia, lealtad, bondad. ¿Me entiende? Oportunidad. Eso quiere decir keshet. ¿Me entiende? Y por eso la pregunta sería, si busquen ustedes en la Biblia, la Torá, del mesiánico, del judío, la Torá, en el Nuevo Testamento, 1 de Juan, capítulo 3, discúlpame, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Ahí dice bien claro que Dios, que Alei es leal. No dice que es amor. Alei es leal. Capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 8 y versículo 16. Mi Biblia, la Torá, dice así: el que no ama no ha conocido a Alei, porque Alei es leal. Es leal. ¿Me entiende? Y por eso el hombre Adán y Eva era necesario ser destituido de la tierra porque desafió contra el Kadosh, contra el Santo de Israel, contra el Santo. ¿Me entiende? Y por eso la misma Biblia dice, ¿en qué sitio de la Biblia dice? Ahí, cuando el Padre Kadosh, el Padre Alei, y Yehweh, el Creador del cielo y la tierra, dice que ahí es amor. Voy a hablar en idioma griego. Cuando Dios sacó al hombre, Adán y Eva del Edén, ¿dónde está la palabra Dios es amor? Como dice Génesis capítulo 3, versículo 23, que Dios lo sacó al hombre del Edén. ¿Dónde está la palabra amor? No existe. Ahí vemos cómo Dios mismo aplica la función de la ley al 100%. Primero, lo destituye del cielo. Segundo, lo destituye del Edén, pero dándole oportunidad para el sacrificio de animales. En el versículo 15, 3:15 de Génesis, habla de la misericordia. Una oportunidad para que viva, pero no dentro del Edén. Ahora, le ha dado una oportunidad al hombre para que viva y para que no siga pecando. Igualito en Satanás, Dios le dio una oportunidad al ángel que se rebeló contra Dios mismo, y como ellos no quisieron reflexionar, fue destituido del cielo. ¿Me entiendes? Seguimos. A los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del jardín para que lo labrara y lo guardasen. Su ocupación no era cansador, sino agradable y vigorizante. Dios estableció el trabajo como una bendición para el hombre, para ocupar su mente y fortalecer su cuerpo y desarrollar sus facultades en la actividad mental y física. Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia. Y cuando, como resultado de su transgresión contra la ley del gobierno de Alei, del padre Kadosh, fue expulsado de su bello hogar y forzado a luchar con una tierra obstinada para ganar el pan diario.
ese mismo trabajo aún era distinto de su agradable ocupación en el huerto. Claro, que era así. Fue una salvaguardia contra la tentación y una fuente de felicidad. He leído Patriarcas y Profetas, página 31, párrafo 1, capítulo 2. Repito, Patriarcas y Profetas, página 31, párrafo 1, capítulo 2. Acá está especificando que el Santo Kadosh ha puesto al hombre un trabajo en el Edén, no era cansador. Pero ahora, 8 horas de trabajo que estás trabajando, te sientes cansado por el resultado del pecado que tenemos. ¿Por qué? Porque no había ningún hombre, discúlpame, barrigones, que tenía rollos de grasa. ¿Por qué? Personas que sí son barrigones, gordos, llenura falsa, estas personas tienen colesterol alto, triglicérido alto, el colon deja de funcionar, el cáncer al colon. Cuando uno come cosas picantes, irritantes, y químicamente, como el ajinomoto, el aceite, los enlatados, la gaseosa, todas esas cosas, más bien lo quema las paredes del estómago, sale úlcera estomacal o úlcera gástrica. Y después si sigue comiendo, más bien hay un desgaste en el duodeno, donde está el estómago y donde está la tripa. Eso lo desgasta, es una tapa. Por ejemplo, cuando viene de la cañería el agua y ya se llenó el tanque de agua, automáticamente se tapa para que no entre el agua. Y el estómago, para que baje, tiene que haber una tapa que abre, ¿me entiende? Cuando uno dejó de comer, y ahí hace un trabajo para el desecho. Pero cuando el estómago está comiendo, uno está comiendo picante, condimentos o combinaciones, por ejemplo, mira, este plátano por su naturaleza es dulce. Y esta manzana por su naturaleza es ácida o agridulce. Si usted come plátano con manzana, tarde o temprano vas a experimentar una muerte lentamente, la enfermedad. Por eso, y de ahí sale, cuando se desgasta la protección del duodeno, entonces sale, ¿qué cosa sale? Lo que es el famoso Helicobacter pylori. Claro, tú lo tienes. El bebito recién nacido tiene Helicobacter pylori. ¿Y cuál es la función? La función del Helicobacter pylori es la fabricación de vitamina K, la flora intestinal. Por eso, para que haya un correcto funcionamiento, Dios ha puesto esos tipos de microbios inofensivos, pero es dentro de las tripas. Pero si tu estómago está sucio, tomando basura gaseosa y otro tipo que no hacen limpieza, ¿cuántas veces te hacen limpieza los dientes y te bañas? ¿Y por qué no te hacen limpieza el intestino? ¿Me entiendes? Cuando el estómago está sucio, ahí se desgasta y sale el Helicobacter pylori. Y de ahí, si el estómago está sucio y come cosas irritantes, lo que sea, que no te sirven nada para la salud, ahí vienen los bichos, nacen las teñas, las solitarias, los obscuros y todo tipo de bichos.
¿Me entiende? Como médico naturista te estoy hablando. Ningún ocioso, ningún barrigón, ningún enfermo entrarán al reino de los cielos. Dios ha puesto para que la persona sea, no que sea gordo ni muy flaco, no, sino un medio peso, grueso, de acuerdo a la talla. Si tú mides 1,70 m, yo estoy midiendo 1,70 m. Máximo de kilos tiene que ser 70 kilos, mínimo 65 o 62 kilos. No tiene que ser menos. Y si hay menos, es porque hay que darse cuenta de la función de la tiroides, cómo está uno. Así es la cosa, mis estimados amigos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. El Padre Kadosh ha dado una oportunidad para el sacrificio del cordero, para que se libre estando debajo de la ley, bajo la ley. Y como los pastores mentirosos, los líderes dicen, ellos estaban bajo la ley y nosotros bajo la gracia. Entonces la pregunta sería, si ellos estaban bajo la ley, entonces ¿por qué el Padre Kadosh, el Santo, le aplica una esperanza al hombre que sacrifica el pelo del animal? Mira lo que dice acá. Y pondré enemistad contra la mujer y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá se está hablando de dos sistemas religiosos. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Entienden ustedes, dos sistemas religiosos. Uno que hace las obras de Caín, que hizo Caín, sus frutos ofrendó a Dios. Y el otro, el que hace las obras de Abel. ¿Qué tipo de obra ofreció Abel? Nada. Solamente ofreció el cordero perfecto. Porque, ustedes dirán, Caín era labrador. Claro, que cosechaba frutas, sembraba, pero el de Abel era de cordero. Pero Dios le dice que ambos tenían que sacrificar animales el cordero. ¿Y por qué no le dio Caín las frutas a Abel y Abel le tenía que darle el cordero? Caín no quiso eso. Después vamos a ver. Para Adán y Eva, para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar la vida del animal que solo Dios, que solo Aleí podía quitar. Por primera vez iba a presenciar la muerte mientras mataba al cordero inocente. Y tembló la mano de su pecado y haría derramar algún día la sangre del hijo inmaculado, del hijo de Aleí, del hijo del Kadosh. Quiere decir que el hombre Adán lleva, Adán alzó el cuchillo, que nunca experimentó la muerte del animal, tenía que quitarle la vida, pero fue una ceremonia muy dolorosa, ¿me entiende? Y por eso automáticamente puso la mirada al santuario celestial y al santuario terrenal, y pensó que Cristo iba a venir a salvar al mundo, a dar su vida, y el mismo hombre tenía que matar al mismo Cristo. Tú mataste en el pecado al Mesías. Yo maté en el pecado al Mesías. Todos hemos matado al Mesías, al dador de la vida eterna. ¿Me entienden ustedes? Génesis capítulo 4, versículo 2. Génesis capítulo 4, versículo 2. Dice así. Y Abel
era pastor de ovejas. ¿Me entiende? Abel era pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra. Ambos eran pecadores y ambos reconocían que Aleí, que el santo, que Aleí, en idioma greco-romano es Dios. Ambos reconocían que Dios demandaba el sacrificio del cordero como expiación del pecado, con mucha reverencia y adoración. Como el padre, Adán y Eva le contó a sus hijos cómo ha sido castigado por Dios mismo Adán y Eva. ¿Me entiende? Y cómo ha sido destituido. Pero Abel reconoció por el pecado y por todas las generaciones que tenía que sacrificar el cordero. La pregunta sería, ¿por qué los mismos pastores y los líderes que engañan dicen que ellos estaban bajo la ley? Y si ellos estaban bajo la ley, ¿por qué Dios el Padre y nuestro Adonai Yeshua el Mesías ordenó el sacrificio del cordero? Y si estaba presente el cordero, quiere decir que estaba presente el Hijo amado, que algún día iba a morir en la cruz del Calvario. ¿Y el Hijo amado qué era? ¿No es la gracia? ¿No es el regalo inmerecido que nosotros no merecemos el regalo? ¿Me entiende lo que dice la Biblia? Y por eso dice la misma Biblia que ambos ponían la mano al cordero y transfería la maldición del hombre pecador al cordero. Y el mismo hombre tenía que matar. Y es como el Mesías vino a la tierra a llevar nuestro horrible pecado. Cada vez más que tú oras a Dios diciendo, Padre, perdóname, y reconoce la autoridad de la ley, que tú lo ofendiste, quiere decir que el mismo Hijo de Dios ha llevado los pecados del mundo. No de por vida, no, sino ha muerto una vez por siempre. Pero no quiere decir que el Mesías murió y ya no tengo jamás de pecado. No es eso. Sino que cada día tenemos que confesar y presentar nuestro cordero. No el cordero del animal. No estoy incentivando que debes sacrificar, comprar un cordero y sacrificar el cordero. No. ¿Cuánto te cuesta un cordero ahorita? 250 soles un cordero vivo. Y si peca 3 veces al día, 250, 750 soles diarios. Y al anual, ¿cuánto gastaría? Por eso el Mesías vino y rompió el sacrificio antiguo, y Él es el mismo sacrificio, pero antes era en la sombra, en el cordero del animal. Ahora no necesitamos sacrificio de animales. Uno, no es por no querer gastar, no. Dice la misma Biblia, vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 10. Mira lo que dice la Biblia. Capítulo 10, versículo 10. Mira lo que dice acá. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías. El Mesías. En idioma greco-romano es Jesucristo. Hecha una vez para siempre. ¿Me entiende? Versículo 11. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Versículo 12.
Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Me entiende? Y por eso dice que el sacrificio de animales no te quitaba completamente el pecado, sino el Mesías en realidad sí. Pero el hombre que cometía el pecado, Adán y Eva, antes que el Mesías muera en la cruz del Calvario, ellos ponían sus miradas al santuario terrenal, construido acá en la tierra. Y de Adán y Eva todavía no estaba construido. Ellos ponían la mirada al santuario celestial. Y así efectuaba el borramiento del pecado. ¿Qué pasaría si mis hermanos están sacrificando el cordero, el animal? ¿Qué están haciendo? Dice la Biblia en Hebreo, capítulo 10, versículo 29. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios, al Hijo de Aleín, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere a frente del Espíritu de gracia? ¿Cómo podemos ponerlo inmunda la sangre del Mesías? Si yo mismo estoy sacrificando el cordero animal hoy, en este año 2020, automáticamente estoy haciendo inmunda la sangre del Mesías. Estoy anulando al mismo Mesías, al mismo Cristo muriendo en la cruz del Calvario, como si estuviera muriendo ahorita el animal. El sacrificio de animales no te quita el pecado. Y si mis hermanos están sacrificando el cordero, el animal hoy, entonces la pregunta sería, ¿para qué Cristo vino? Vino Cristo a morir los pecados una vez y para siempre. Y el cordero era todos los días de sacrificio. ¿Me entiendes? Eso quiere decir que cuando la persona está sacrificando el cordero del animal, está anulando el sacrificio del cordero de Cristo y por primera vez va a esperar su primera venida. Pero la Biblia dice que por primera vez murió en la tierra y segunda vez va a venir a destruir. Todos los que practican pecado tienen que tener mucho cuidado. Y por eso dice la misma Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El hombre, para que sea perdonado en la cruz del Calvario, no hace remisión de pecado la misma sangre del hombre. No, jamás te van a aceptar ni tus propias obras que hagas, sino la sangre bendita del Mesías. Dice en Hebreos 9, 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Yahshua, en la sangre del Mesías, como la expiación prometida al ofrecer en sacrificio la primicia del ganado. Además de esto, debían presentar ante el Adonai, ante el Señor, como ofrenda de agradecimiento, los primeros frutos de la tierra. ¿Me entiendes? Los primeros frutos de la tierra. He leído en Patriarcas y Profetas, página 56, párrafo 2, capítulo 5. Repito, Patriarcas y Profetas, página, discúlpame, me equivoqué en la página, Patriarcas y Profetas, página 58, párrafo 2, capítulo 5. Repito, Patriarcas y Profetas, página 58, párrafo 2, capítulo 5.
Y dice la Biblia en Salmos 51, 17. Salmos capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios, los sacrificios de Aleí, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás, oh Aleí, oh Dios. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandonar, odiar, aborrecer el maldito pecado que uno está haciendo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá el cambio real en la vida. Si usted peca deliberadamente y confiesas a Dios y sigues pecando, sigues mirando la novela, ¿qué te trae la novela? Chismosería. ¿Qué te enseña la novela y a los hijos? A sacar la vuelta a los hijos, a robar, a matar, a ser ocioso. ¿Qué te enseña la novela? A traicionar el matrimonio. ¿Qué te enseña? A odiar, a chismosería. Dice la Biblia, corta tu lengua. Pero si usted está cometiendo el pecado y aborreciendo a su prójimo, dice la Biblia, en vano estás orando a Dios, en vano, para que siga pecando. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? No sacrificaba el cordero, animales en sacrificio. Y por eso en Isaías capítulo 11 dice, estoy hastiado del macho cordero del sacrificio. No quiero más ofrenda, sino yo quiero misericordia. Por eso el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sacrificaba millones de corderos anuales. Pero ¿qué pasó? Se perdieron por su propio pecado. Pero si usted ha ofendido ante Dios y reconoces y te está hincando el espíritu de profecía, la ley de Dios, que tú has pecado y te ha dolido de haber pecado contra Dios y te ha rebelado contra su santa ley, entonces tú tienes que decir, Padre, he pecado. Me ha dolido cómo te he traicionado. He pecado. Tengo un dolor, sácame ese dolor. No quiero pecar más. Enséñame a no pecar. ¿Me entiende? Y por eso, si usted pide, como dice Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Es como un bebé que clama, que grita, se desespera. Usted deja a un lado lo que hace de su trabajo y lo atiendes y lo socorres al hijo. ¿Qué pasó? Si es por hambre o es por una caída. ¿Me entiende? El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y reconocer la autoridad de la ley. Reconocer el sábado sigue vigente, el Shabbat. El que es su reposo, el sábado, en idioma greco-romano, es el sábado. Si tú reconoces que el Shabbat, el sábado, es la autoridad de Dios y te ha dolido de no haber respetado el sábado, entonces tienes que abandonar el pecado, odiar, aborrecer el maldito pecado. Por eso, el apóstol Pablo dijo, en vez que quiero hacer el bien, siempre lo hago lo malo, la cosa que no quiero hacer, eso lo hago. Entonces el apóstol Pablo se sentía dolido. Yo también me siento dolido cuando la persona peca deliberadamente o cuando un pecado se te cruza en la mente sin que uno ha pensado. Abogado tenemos, pero el abogado no está hecho cuando uno peca pensando
o con intención. Si tú estás pecando con intención, si tú estás aborreciendo a tu prójimo con intención, te separaste de tu esposa con intención y estás buscando a otra mujer, o te separaste del esposo y estás buscando a otro marido y abandonaste a tu Dios en primer lugar y a tus hijos, ten en cuenta, aunque tú prediques, aunque tú digas, sea lo que sea de la palabra de Dios, no entrarás al reino de los cielos. Regresa a casa, regresa a Dios, regresa donde que fuiste tomado y un día tienes que aborrecer el horrible pecado. Tienes que aborrecer antes que la gracia se termine. Si tú no abandonas el pecado, si no odias el pecado y aborreces el maldito pecado que a uno hace, ¿no? Si no renunciamos el pecado, a menos que veamos la gravedad del pecado. Por ejemplo, el rey David pecó, se casó con su primera esposa, y después codició la segunda esposa, la tercera, la cuarta, siete esposas, y no quedó contento, codició a la mujer de Urías. Lógico, el rey David usó el poder como presidente de la república y mandó a matar a Urías, y por eso Dios no le gustó, y por eso Dios dijo bien claro, morirá tu primer hijo ¿de quién? De la mujer de Urías, de Betsabé, ¿sí? El primer hijo y el segundo hijo nació lo que es el Salomón. Y todo, ¿qué pasó con los hijos de los 7 hijos de las 7 mujeres? No murieron, cada uno murieron en el pecado. ¿Eso tú quieres, amigo? Mira lo que dice Job, capítulo 15. ¿Quieres tú seguir la senda de los impíos? Si tú quieres seguir la senda de los impíos, es tu decisión. ¿Me entiendes? Pero si tú estás hastiado de seguir pecando, entonces tú tienes que buscar. Ya encontré lo que dice Job, capítulo 22, versículo 15. Job, capítulo 22, versículo 15. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Miren ustedes la historia del diluvio. Les invito. Miren ustedes la historia de ahí de Sodoma y Gomorra, de los filisteos. Miren ustedes hoy las señales, el tiempo. Ya se declaró una pandemia, el coronavirus, desde el mes de abril, acá en el Perú. En China ya se declaró desde el año 2019 o 2020 los primeros meses. ¿Me entiende? Entonces, la misma Biblia dice que va a venir de plaga, de mal emperador, la destrucción. Abre tu conciencia. Estás en peligro. ¿Quieres tú seguir la senda antigua como hicieron de Caín para adelante? ¿O tú quieres poner el modelo de Abel? Mire lo que dice la misma Biblia. Si tú no sientes tristeza, no lo repudias de corazón, el horrible pecado, no habrá un cambio sincero en tu vida. Si tú no tomas en conciencia lo que estás haciendo, como dice Primera de Corintios,
capítulo 11, versículo 31. Repito, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31 dice, si no examinásemos a nosotros mismos, cuando venga el Mesías, vamos a ser juzgados. Si ahorita viene Cristo en tu vida, ahorita, presente, cara a cara lo ves, ¿qué harías tú? ¿Estarías lista para ir al cielo? ¿Estás pisoteando la ley de Dios y el sábado? Entonces, toma en conciencia. Agradece a tu padre Ali, a tu padre Ireu, el creador del cielo y la tierra, o a tu padre Kadosh, que todavía que el Hijo de Dios no vino, rectifica tus cosas. Dice, ordena tu casa. ¿Entiendes? Cuando he leído esto, he leído Camino a Cristo. Si tienes un libro de Elena de White, Camino a Cristo, página 21, párrafo 3, capítulo 3. Camino a Cristo, página 21, párrafo 3, capítulo 3. Cuando el corazón cede al Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecado discierne la profundidad y santidad de la sagrada ley de los 10 mandamientos, que es el fundamento del gobierno de los cielos y de la tierra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del corazón del alma y se manifiesta se manifiesta las cosas ocultas. El pecador, uno que comete el pecado, tiene conciencia de la ley de Dios y siente terror de aparecer tu iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve en la lealtad o el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansias ver ser purificado, restituido a la comunión del cielo. Si usted está cometiendo pecado y te pones a conciencia de la ley de Dios y tú tienes vergüenza, miedo de aparecer tu iniquidad delante que Cristo viene a escudriñar tu corazón. ¿Quién es? El Espíritu de Cristo, que te hace ver el pecado de la conciencia que estamos cometiendo en pecado. Por eso tienes que olvidar de practicar pecado. Clama a Dios, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré ocultas que tú no conoces. ¿Qué pasaría si tu hijo te clama día, tarde y noche? ¿Lo vas a negar la ayuda a tu hijo? Estoy seguro que no lo vas a negar a tu hijo, aunque sea desgraciado, a un hijo obediente, aborrecedor, lo que sea, no lo vas a negarlo. Le vas a darle varias oportunidades mientras que tú existas. ¿Correcto? Igualito, si tú clamas día, tarde y noche a tu creador del cielo y la tierra, a nuestro Padre Yahweh, entonces Él te va a negarte, jamás te va a negarte. Pero tu pastor sí te han negado. ¿Dónde están los pastores que han pedido 10 mi ofrenda y que te han ayudado en plena pandemia? ¿Dónde están? ¿Dónde están los pastores que han hecho milagros? Que han sanado a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los tuertos, a todo acá en la tierra. ¿Dónde está tu pastor? ¿Por qué se han escondido los pastores como cobardes que ya se le acabó los milagros, se le acabaron los milagros o fueron milagros engañosos? Recuerden que Moisés hizo un milagro con la vara.
y se convirtió en serpiente. Recuerden ustedes que había un milagro falso de demonio que también se convirtieron en serpiente, los astrólogos, los hechiceros de los faraones. Usted tiene que discernir. Hay dos tipos de milagros. Milagro de Dios, que es la verdadera, y el milagro de Satanás. Lo que tú has experimentado en tus iglesias son los milagros de Satanás. Que tienes que tener cuidado. He leído Camino a Cristo. He leído el Camino a Cristo, la página 22, párrafo 2, capítulo 3. Camino a Cristo, página 22, párrafo 2, capítulo 3. Génesis, para terminar con esto. Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de Abel. Abel presentó un sacrificio de su ganado, conforme a las instrucciones de Adonai. De Adonai descendió fuego del cielo como aprobación divina y consumió el sacrificio. Lo dice Patriarcas y Profetas, página 58, párrafo 3, capítulo 5. Patriarcas y Profetas, página 58, párrafo 3, capítulo 5. Pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente tanto Caín y tanto Abel. Y el carácter que habían desarrollado fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad en vista de su propio carácter y conducta. Por regla general, los niños heredan los caracteres y las tendencias de los padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Que Dios me los bendiga una vez más. Amén.